La Arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de 2 metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. 5 minutos de oración en familia, 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día para todos. Sean bienvenidos este domingo a la celebración del quinto de Cuaresma. Próximo domingo iniciaremos la Semana Mayor. La familia es protagonista de celebraciones, de oración, de apertura del corazón a Dios y por eso dispongámonos a vivir esta Eucaristía con un corazón limpio y puro. Hoy también celebramos los 19 años del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Sangre de mártir, sangre de inocente, que sea el abono de una Colombia nueva, de una sociedad nueva, de una iglesia nueva. Preside la Eucaristía Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el Padre Vicario General de la Arquidiócesis, el Padre Winston Mosquera, y los sacerdotes de la Arquidiócesis que concelebran esta celebración de los 19 años del martirio de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Sean bienvenidos a esta celebración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el crucificado y resucitado, que nos salva, esté con todos ustedes. Dispongámonos completamente para esta gracia sacramental del domingo. Confesémonos pecadores, penitentes, perdonadores también unos de otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos la palabra. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor. Oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conozcan al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor.
cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me siga, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acercándonos a la gran celebración de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Semana Santa. Y ya este quinto domingo de la Cuaresma nos ubica a todos en este misterio de por qué Jesús asume este camino que lo conduce a la cruz, al sepulcro. Y la palabra de respuesta es una: la obediencia. Jesús es obediencia total al Padre. De hecho, cuando va a morir, su última palabra es exactamente esa satisfacción de haber hecho lo que el Padre le confió. Todo está cumplido. Y es esta obediencia a la voluntad del Padre, como hijo predilecto, amado, la que también el evangelista Juan nos presenta en el Evangelio de este domingo. El sí de Jesús a la cruz, a la muerte violenta e ignominiosa.
Es como el huerto de los olivos que nos trae Juan. Jesús en oración. Jesús dispuesto a realizar el plan de amor hasta sus últimas consecuencias. Que no sea lo que Él quiere, sino lo que el Padre Dios quiere, su voluntad. Y la palabra nos invita a todos a identificar este camino de la obediencia. No a leyes, a códigos, a mandatos, únicamente porque a veces creemos que esa es la obediencia a la ley, a la norma, sino que en primer lugar Dios ha querido que sea una obediencia desde el corazón, que el obediente sea el corazón, es decir, es una obediencia de amor. La voluntad de Dios se puede escribir en el corazón de cada ser humano. Amor. Amar, todavía mejor. Amar. Amar. Y es esa ley de amar la que también nos lleva, como decía un gran autor, a volvernos escolares en la escuela de la vida, teniendo como principal maestro en la vida el dolor. Todos sentimos de alguna manera desprecio por el dolor. Borrarlo de nuestras vidas, pero lo que nos dice la palabra hoy es que el dolor, el maestro dolor, enseña la obediencia. No significa esos dichos autoritarios, la letra con sangre entra, que daban luz verde a los castigos físicos, a las torturas, a las guerras y las muertes, los bombardeos y todas las cosas que se les parecen. Significa que el dolor que tenemos en nuestra condición humana, el dolor que también nos causamos con nuestro egoísmo, el dolor que no debe convertirse en sufrimiento. Hay que aprender a separarlos. Ese dolor asumido evita el sufrimiento y enseña la obediencia. Cuando llega el dolor hay que asumirlo, habrá que calmarlo, habrá que superarlo, pero hay que desentrañar la lección que trae. Estos tiempos son también tiempos en que el dolor es maestro de vida. La pandemia es un dolor que ojalá sea medicinal, como cuando hay que sanar una herida muy enconada. Un mal muy arraigado. Y la palabra nos anima a dar todavía un paso más, a entender incluso la misma muerte, la muerte como camino de fecundidad. El grano de trigo con el que se compara Jesús
en esta preciosa y pequeña parábola, si no quiere quedarse solo, infecundo, tiene que dejarse echar en la tierra, morir, vivir la sepultura, para que allá en la tierra se totee, se reviente, muera y brote la planta y se vuelva fecundo y dé cosecha, fruto abundante, no se quede como un grano solo. Es un morir, el morir de amor que reporta vida. Los grandes santos son maestros del morir de amor, de ese amor que incluye dolor, que puede traer sufrimientos, pero que hay que tratar de asumir e incluso asumir la muerte como camino de fecundidad. Asumir la muerte, más aún, nos lo enseña Jesús en el Evangelio como camino de gloria. Y para el evangelista Juan, la gloria no es después de la muerte y la resurrección, la gloria es coincidente con la cruz. La cruz es gloriosa ya. Cuando Jesús entrega su espíritu, ya desde la cruz brilla la gloria. Y ese espíritu de Jesús y del Padre Dios al que vuelve es la semilla de la gloria. Es la semilla de la vida de Dios sembrada en el corazón de cada creyente que recibe el don del Espíritu Santo, que deja que Él actúe en su vida. Acojamos esta palabra y acojámosla en ese quinto domingo de Cuaresma, recogiendo también lo que hemos vivido en la semana en la Arquidiócesis de Cali, el aniversario de Isaías Duarte Cancino, el arzobispo sacrificado hace 19 años, un 16 de marzo, allá en la parroquia del Buen Pastor, sepultado aquí, en este altar a mi derecha. 19 años, por gracia de Dios, los dos sacerdotes que estaban a su lado sobrevivieron. Aquí está uno de ellos, sobreviviente de hace 19 años, el padre Óscar de la Vega, que era el párroco allí. Y nosotros hoy queremos ver también la vida de Isaías Duarte Cancino a la luz de este quinto domingo, como un grano de trigo que tuvo que asumir tanto dolor. Esas imágenes que entregó la fiscalía de entonces del cadáver de Monseñor Isaías son insoportables por lo sangrientas. Su cabeza destrozada, sangre saliendo por los oídos, las narices, la boca, baleado varias veces. Esa realidad sigue siendo una pregunta, la verdad sigue siendo una búsqueda. Esperamos que la verdad no se deje borrar, a pesar de todos los intentos por borrarla, y que algún día en algún alma, en algún juez, en alguna corte, no sé en quién, esa verdad aflore para que el perdón pueda ser también corrección, camino a no repetir estas cosas jamás. También en la semana hemos celebrado la solemnidad de San José y estamos en el mes y en el año de San José, y es para todos el patrono de la buena muerte, la muerte, morir con Jesús y con María al lado. ¿Qué mejor muerte que esa?
que nos confiemos también a San José y aprendamos mucho de él en este año. Y el domingo 21 también nos debe recordar, y yo quisiera que no se quedara en el olvido, hace un año, el 21 de marzo, fueron asesinados 23 presos en la cárcel Modelo de Bogotá, hace un año, y heridos 80. Yo quisiera preguntar desde aquí, ¿dónde está esa verdad de la cárcel Modelo? La ministra de entonces es ahora la procuradora de la Nación. Procuradora, es ministra. Necesitamos esa verdad y el consuelo y la reparación para las familias de estos hermanos. Somos una nación que tiene que llevar todos estos duelos, pero que necesita abrirse algún día a la esperanza, ser una nación sin estos dolores terribles de que es que hay que bombardear y entonces los niños que un señor puso como carne de cañón para protegerse del Estado, el Estado los pone ahora carne de cañón para alcanzar la muerte de ese señor. Unos y otros los utilizan terriblemente. Tenemos que zafarnos de esta pesadilla y encontrar un amanecer de la vida como el que anuncia Jesús. Ojalá la Pascua 2021 signifique el amanecer de Colombia. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con sus brazos extendidos en la cruz, Jesús quiso atraer a todos hacia sí mismo. Acerquémonos a Él con las necesidades y esperanzas de toda la humanidad, diciendo: salva a tu pueblo, Señor. Por los que están buscando una fe en creer, para que la encuentren en la iglesia y vean allí presente a Jesús en su amor y preocupación por los pobres y por los que sufren, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por los que se preparan para el bautismo, para que logren ver a Jesús en la comunidad que les va a apoyar en su fe, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por las personas que se comprometen a llevar alegría, felicidad y esperanza a otros, para que sigan viendo a Jesús en aquellos a quienes sirven, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por las muchas víctimas de las guerras y de la violencia, para que no caigan en desesperación, sino que logren ver a Jesús sufriente y saquen de él fuerza y esperanza, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. También por nosotros mismos, para que en días difíciles veamos a Jesús, el Señor, como nuestra inspiración y nuestra fuente de confianza y valor, y que nos dé la gracia de crecer en madurez a través de nuestras atenciones y cuidados, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Acoge, Señor, la plegaria, que confiados en tu amor y en el poder de la cruz, te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oremos para que nuestro sacrificio, unido al de Cristo, nos haga agradables a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio de alabanza y adoración, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En verdad, escúchanos Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con la enseñanza de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ponemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz de la Pascua seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús y su obispo auxiliar Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Isaías Duarte Cancino, obispo, a quien llamaste hace 19 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Los sacerdotes conmigo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Crucificado sigue enseñándonos a hablar con el Padre aún desde el dolor y la tragedia, confiadamente diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Un sencillo gesto, pero sobre todo una oración en el corazón por la paz. Dense la paz.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a las bodas del Cordero, a la cena del Señor. Hagamos juntos la comunión espiritual allá en casa. Oh Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a apartarme de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. El 27 de marzo se cumple el primer año de la oración del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en el comienzo de la pandemia. Ojalá que en todas las parroquias se hiciera eco a ese día en que comenzó más explícitamente, más profundamente la relación de la Iglesia con la pandemia, la labor pastoral en la pandemia. Concluimos esta Santa Misa haciendo el responso por Monseñor Isaías Duarte Cancino. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre.
19 años han transcurrido desde el día en que manos, mentes y corazones criminales cegaron la vida de Monseñor Isaías Duarte Cancino, el mártir de la paz, aquel 16 de marzo de 2002. Desde entonces, su legado espiritual trasciende al interior de las comunidades más vulnerables y se materializa en obras sociales y educativas que mantienen viva su obra. Monseñor Isaías Duarte Cancino nació en San Gil, Santander, el 15 de febrero de 1939. Fue el menor de 7 hermanos. Hizo su bachillerato en Bucaramanga en el Colegio Santander. Luego ingresó al Seminario de Pamplona, en Roma, durante la segunda sesión del Concilio Vaticano II. Fue ordenado sacerdote por el obispo Héctor Rueda Hernández el 1 de diciembre de 1963. De regreso a Colombia, fue incardinado en la Arquidiócesis de Bucaramanga. Llegó a esta ciudad a finales de 1964. Era el primer seminarista de la diócesis que había concluido sus estudios en Roma. Fue vicario cooperador de la Catedral de Bucaramanga, profesor en el Seminario Mayor de Pamplona, fue párroco en la parroquia El Espíritu Santo y en la Catedral de la Sagrada Familia de Bucaramanga, más tarde en la parroquia de San Juan Girón y en la provincia de García Rovira en la ciudad de Málaga. Todos esos lugares de evangelización conocieron de su celo apostólico, de su fe acendrada y de su inquietud por dejar obras de beneficio espiritual y social. Monseñor Isaías Duarte Cancino colaboró en la formación de sacerdotes en calidad de profesor y director espiritual, primero en Pamplona y luego en el naciente Seminario Mayor de Florida Blanca. Además, se desempeñó como director espiritual de los candidatos al sacerdocio en el Seminario de Bucaramanga y simultáneamente vicario de pastoral en la Arquidiócesis bumanguesa. El 10 de abril de 1985 fue nombrado obispo titular de Germania de Numidia y auxiliar de Bucaramanga. Era el primer obispo auxiliar del arzobispo de Bucaramanga. Merece destacarse su particular interés por establecer en la Arquidiócesis de Bucaramanga una sección de la Pontificia Bolivariana de Medellín, lo cual logró casi de inmediato y constituye hoy un hecho trascendental para la Iglesia en su labor evangelizadora. El 18 de junio de 1988 fue nombrado como primer obispo de la diócesis de Apartadó, en el departamento de Antioquia. El 19 de agosto de 1995, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de la Arquidiócesis de Cali. En menos de 7 años de arzobispado, expandió el radio de acción de la Iglesia Católica. De manera casi prodigiosa, fundó 45 nuevas parroquias en los barrios periféricos. Creó organizaciones sociales para atención de ancianos abandonados, comedores comunitarios para niños desfavorecidos, albergues para habitantes en situación de calle y hasta un banco de alimentos para todos ellos. Pero con su énfasis en la educación, Monseñor Isaías Duarte erigió también 10 colegios arquidiocesanos para los niños de las comunidades vulnerables y le dio una estructura, su visión y proyección a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica, creada por Monseñor Pedro Rubiano, donde esos mismos niños, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, tuvieran acceso a la educación superior. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para
para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación.